Muchas gracias por este espacio, gracias doctor Ramos y gracias a ustedes por estar aquí presentes en este hermoso espacio de la Ciudad de México. Por muchos años la historiografía y la musicología mexicana se acercó, colocó el nacimiento, digamos, de la historia de la ópera en el México independiente a partir de la década de los 40 del siglo XIX, más precisamente, digamos, a partir de la fundación y construcción bajo Santana del Gran Teatro Santana en 1844. Se trató, desde luego, de una perspectiva muy cómoda, en donde un país políticamente más estable recibía la cultura europea y era incluso capaz de exportarla hacia Europa. Es el caso, por ejemplo, de Melesio Morales, el primer gran compositor mexicano que tiene éxito en Italia, y por ejemplo el caso de Ángela Peralta, cantante mexicana, década 40-50. Sin embargo, esa perspectiva nos llevó, digamos, por muchos años a excluir, a dejar a un lado, digamos, 20 años de historia de la ópera en México, es decir, los años que van de 1820 a 1840. Digamos que las historias sobre la música en México independiente analizaron estos años como una época, una transición inestable de poco interés musical, debido sobre todo a una, actividad política demasiado inestable y, digamos, muy frágil en ciertos sentidos. Afortunadamente, a partir de la década de los 60 y sobre todo a partir del 2000, nuevas investigaciones, tanto en la parte histórica como en la parte musicológica, comenzaron a, digamos, presentar nuevas miradas, nuevas perspectivas sobre el papel que tuvo la ópera en esos años en México. Lejos de ser, digamos, una presencia marginal en el desarrollo político y cultural de México, la ópera fue realmente una de las protagonistas de la transición colonial en México, postcolonial, perdón, entre 1820 y 1840. ¿Qué es lo que pasa en esos años? Vamos a hacer una breve, vamos a ver el contexto histórico de esos años y cultural sobre todo. A partir de la independencia, a partir de la década de los años 20, las élites culturales de la capital comienzan a construir un proyecto cultural que busca definir la identidad del México independiente mirando a la cultura y a las costumbres de los países en aquel entonces más avanzados de la Europa postrevolucionaria, es decir, la Europa entre 1815, la derrota de Napoleón en Waterloo y el Congreso de Viena, y 1848, es decir, la Segunda Revolución Francesa. Mirar a esos países significaba mirar a Francia, obviamente la cuna de la Revolución Francesa en 1789, a Inglaterra, cuna de la Revolución Industrial del 1750, fundamental en muchos aspectos, y a Italia. Italia no vivió ninguna revolución de forma directa, sí hubo episodios muy interesantes, por ejemplo en Nápoles en el 99, pero lo que sucedió en Italia es que la tradición cultural filosófica de Italia, digamos, la colocó al centro del debate político de esos años en Europa. Mirar a la cultura de esos tres países significaba mirar, antes que nada, la literatura. Entre 1820 y 1830, las élites mexicanas comienzan a leer, a importar libros de autores franceses como Voltaire, como Rousseau, o de intelectuales franceses como Lancaster, quien jugó un papel fundamental en la definición del proyecto cultural de la logia de los escoceses y de las escuelas lancasterianas de esos años. Pero incluso de Italia, es decir, autores del Renacimiento, de la Edad Media y de la época clásica. Mirar a su cultura significaba también mirar a sus artes plásticas. No podemos olvidar a la figura fundamental de Claudio Linati, quien llega a México desde Francia. Él era italiano, pero había estudiado con Jacques-Louis David, el pintor oficial de Napoleón. Él llega a México y lo que trae es la litografía, que se vuelve una forma exitosa de representación iconográfica en México. Pero mirar a la cultura de esos países significaba mirar a su música, y mirar a significaba sobre todo mirar a la ópera y más precisamente a la ópera italiana. Lo que ven en esta imagen es uno de los teatros más importantes de la historia de la ópera, es el Teatro San Carlos de Nápoles. Fue un teatro glorioso entre 1750 y 1830. El San Carlos de Nápoles es, en cierto sentido, el emblema del prestigio social, político y cultural
que adquiere la ópera italiana en Europa en esos años. No hay ciudad, no hay corte desde Lisboa hasta San Petersburgo que no busque construir su propio teatro con compositores italianos, con compañías italianas y óperas italianas. Bueno, es una ópera que adquiere, digamos, se transforma en un sinónimo de modernidad, de civilización, de sociabilidad fina, refinada, elegante. El protagonista absoluto de esta época es Gioachino Rossini. Gioachino Rossini, a pesar de su breve experiencia musical, él compone solamente por 19 años, entre 1810 y 1829, con el Guillaume Tell, su última ópera. Digamos que Gioachino Rossini es el compositor que más que cualquier otro logra representar en el escenario los valores de la Europa de esa época, los valores de libertad, de renacimiento, digamos, de evolución. Digamos que son valores que no son digamos, no es Rossini que busca expresar estos valores, sino es que es la gente que identifica esos valores con las obras de Rossini. Cuando la ópera llega a México como sinónimo de modernidad y civilización, y llega más que como fenómeno musical, como fenómeno social y político. Para las élites de la capital, sobre todo, representar óperas de Rossini significaba impulsar el proyecto cultural que vimos hace pocos minutos y significaba, por lo tanto, por un lado, fortalecer la identidad nacional de México y definir el carácter internacional de la nueva nación ante los demás. Hay un episodio muy interesante que vale la pena contar, perdón. Estamos en 1824. México obviamente busca la aceptación internacional, busca el apoyo político y económico y pide un préstamo al gobierno inglés. Los ingleses obviamente lo que buscan es llenar en esta región el espacio, el vacío que dejaron los españoles después de la independencia. Entonces obviamente Inglaterra va a México, viaja a México para entender realmente si era oportuno prestar dinero a México o no. Y lo que hace México es, el presidente era Guadalupe Victoria, recibe la delegación de ingleses, lo recibe antes en Jalapa y luego en la capital, y lo recibe con una ópera. Presentan una ópera, era una ópera El Califa de Bagdad, de un compositor francés, Boieldieu, una ópera muy importante en esa época. Lo hacen porque quieren demostrar a los ingleses que México es un país internacional, moderno y sólido. Entonces, capaz de recibir el préstamo y regresarlo. Obviamente lo que sucede es que el préstamo, creo que México regresa el dinero, devuelve el dinero, creo que después de Benito Juárez. Pero bueno, lo que buscaban los mexicanos era obviamente demostrar a los ingleses que México, porque representaba la ópera en sus teatros, era un país a la vanguardia. Sin embargo, la situación era mucho más complicada de lo que los documentos de esa época y ciertos estudios históricos nos quieren demostrar, digamos. La independencia fue, de hecho, un proceso mucho más gradual, en donde objetos, ideas, culturas y costumbres de la colonia siguieron alimentando la vida de México después de 1820. Y eso es lo que pasa con la ópera. Cuando llega la ópera, digamos, no elimina por completo todo lo que había pasado hasta ese entonces en México, toda la experiencia del teatro español y colonial, sino que al contrario, digamos, dialoga con estas formas, creando expresiones musicales realmente interesantes e híbridas. Por esta razón, les propongo comenzar con un breve prólogo sobre la ópera en México antes de la independencia, es decir, entre 1805, año en que se presenta por primera vez una ópera de Cimarosa, el filósofo burlado. Él era un compositor muy importante de la época, la escuela italiana napolitana con mucho éxito en Viena, y 1817, es decir, cuando debido a las complicaciones del proceso de independencia se cierra el Coliseo. De hecho, bueno, la crisis empieza en 1815, pero afortunadamente la cantante principal del teatro era amante del virrey, Félix Calleja, y eso obviamente ayudó a continuar por algunos meses las actividades. En 1817 Calleja deja de ser virrey y el teatro se cierra.
¿Qué sucede en estos años? Vamos a hacer un pasito digamos, hacia atrás, mirando digamos, a las reformas borbónicas, es decir, a una época fundamental en la historia de México. Entre 1760 y 1790, los Borbón, que llegan a España después de la Guerra de Sucesión Española en 1713, digamos, cambian la política imperial de España. Las colonias dejan de ser una presencia pasiva, digamos, una región que hay que explotar, y la transforman en una presencia activa en las dinámicas del imperio. Eso significa, obviamente, abrir las colonias americanas a la cultura ilustrada europea de manera gradual y controlada. Son los años en que se van los jesuitas de México, se quita poder a las instituciones eclesiásticas, se comienzan a fundar periódicos y revistas académicas, se empiezan a construir colegios. En 1797 se empieza a construir el Colegio y Palacio de Minería. Y, por supuesto, se abre México a nuevas experiencias culturales. Sabemos que en esos años empiezan a llegar las músicas de Paisiello, de Boccherini, de Haydn, o sea, de los compositores más importantes en Europa de esa época. Pero, al mismo tiempo, comienzan a llegar nuevas óperas. Llegan dos, digamos, repertorios distintos. Por un lado llega la ópera francesa, adaptada al gusto español. ¿Qué sucede? En 1799 el rey de España firma una orden que obliga a todas las compañías de ópera italianas, tanto en España como en las colonias, a irse. Obviamente, sin tener muchos recursos, muchos fondos y mucho tiempo, los teatros de España y de las colonias se ven sin compañías y sin repertorio. Y lo que hacen, eso es una parte muy interesante, miran a la ópera comique francesa, es decir, a un repertorio de óperas mucho más accesibles en términos de escenario. Eran óperas casi siempre muy breves, con pocas escenas, con pocos cantantes, y una parte muy interesante es que eran óperas cantadas pero con diálogos. Entonces, entre las arias había diálogos, y eso obviamente, cuando se importan las óperas de Francia a España, para los teatros era muy fácil presentarlas porque requerían pocos actores, requerían una traducción muy rápida y que no respetara siempre las reglas de la música, y sobre todo escenas bastante accesibles y muy baratas. Entonces lo que sucede es que a partir de 1800 España y las colonias comienzan a representar óperas francesas presentadas como zarzuela en español. Es lo que sucede, por ejemplo, en México. Comienzan a llegar nuevas óperas desde España, Francia, España, México, esta es la ruta, pero se componen también óperas en ese estilo en México. Es el caso del Delirio, las consecuencias de un vicio, de Manuel del Corral, un compositor español que radica en México después de la intervención francesa en España en 1808, y compone en 1815 para la esposa del virrey Félix Calleja la ópera El Delirio. La esposa se llamaba doña María Francisca María de la Gándara, si mal no recuerdo. Junto a todo este repertorio de óperas francesas adaptadas al gusto español, llegan a México nuevas óperas italianas. Es el caso del Filósofo burlado de Cimarosa y El barbero de Sevilla de Paisiello. Dos óperas muy exitosas. Pero lo interesante, lo interesante creo que es ver cómo esas óperas llegan a México y se adaptan al gusto mexicano. Hay dos documentos muy interesantes, son los anuncios del Diario de México de estas dos óperas, y yo creo que nos pueden dar informaciones muy interesantes al respecto. La primera es el 25 de octubre de 1805, se trata del Filósofo burlado, y dice: Coliseo, esta noche se representará a beneficio del señor Victorio Rocamora, que era uno de los actores de la compañía, una sobresaliente función compuesta de las piezas siguientes. Dará principio con la chistosa comedia en un acto titulada El encuentro feliz, a la que seguirá la zarzuela bufa de 2 actos del célebre Cimarosa titulada El filósofo burlado, que cantarán los señores María Dolores Munguía, Mariana Arguello, Andrés del Castillo y el dicho interesado. En su intermedio se bailará la bamba a 4 y por fin de fiesta el de Adelaide de Gueslin, de la composición del maestro señor Juan Medina. 14 meses después se presenta El barbero de Sevilla, ópera bufa en 4 actos. La orquesta se aumentará notablemente, según demanda la diversidad de instrumentos de que se compone el drama. Los intermedios serán unas pequeñas piezas de baile del país, es decir, baile folclórico mexicano.
para no alargar demasiado la función, es decir, para no aburrir al público. Y la entrada será doble en atención a los muchos gastos. ¿Qué es lo que nos dicen estos documentos? Nos muestran, digamos, la persistencia de costumbres españolas y locales en la representación de óperas italianas. Son dos óperas que se cantan en español, se presentan como zarzuelas y en las pausas, digamos, se ejecutan espectáculos tradicionales, sainetes, fiestas, tonadillas, o sea, formas de teatro de la tradición colonial y española. Lo que ven aquí es un documento muy interesante, es la traducción manuscrita del 1800, más o menos 1810, del Barbero de Sevilla de Paisiello. Lo interesante es que esta ópera no se presenta como ópera, sino lo ven allá a la derecha como zarzuela. Otro elemento muy interesante es que la música, digamos, la ópera ya no es una forma solamente aristocrática, no se vive solamente en el Palacio del Virrey como fue hace, muchos años antes con Sumaya. Se vive en las casas de los mexicanos, o sea, se transforma la ópera en un lenguaje de sociabilidad. Se toca en los eventos privados, en las fiestas. En este caso lo que ven es la transcripción para dos guitarras de la obertura del Barbero de Sevilla de Paisiello. Vamos a escuchar, no la transcripción para dos guitarras, pero vamos a escuchar la breve obertura de la ópera para conocer un poco el panorama musical de estos años en la Ciudad de México. A ver si... Espero que el volumen sea suficiente para... Bueno, vamos a interrumpirla aquí para seguirle, para continuar con nuestro recorrido histórico. ¿Qué sucede después de la independencia? En 1823 se presenta por primera vez el Barbero de Sevilla, perdón, a ver si así me escucha un poco mejor, de Rossini en la capital. Es un momento fundamental. A partir de ese momento comienzan a llegar nuevas óperas a la Ciudad de México. El 17 de agosto de 1824, El Águila Mexicana publica una noticia muy interesante, es mucho más larga, es solo un párrafo, que vamos a leer, es muy interesante. Dice: en breve tiempo tendremos la satisfacción de poder comparar nuestro teatro, el Coliseo, con el de La Habana y con cualquiera de los de Europa. En cuanto a ramo de óperas, estamos bastante bien, pues que el ciudadano Castillo, que era uno de los cantantes de las compañías de ópera antes de la independencia, ha traído desde La Habana una abundante y escogida colección de óperas modernas, entre las que se encuentran las más selectas del famoso Rossini. Y pronto comenzaremos a disfrutar de ellas, siempre que el director de ese importante ramo distribuya continuo los difíciles y delicados caracteres de estas composiciones. ¿Cuáles son los espacios de esta
primera transformación. El primero es el teatro que vimos antes, el Coliseo. Es un teatro que se remodela en 1754 a partir de una estructura colonial de madera ya muy frágil en esos años, y se transforma después de la independencia en teatro principal, y hoy se encuentra entre la calle Bolívar y 16 de septiembre, entre la Alameda y el Zócalo. Y es el teatro más importante de la ciudad. El segundo teatro es el que se conoce como Teatro Provisional o de los Gallos. Era un palenque para la lucha entre gallos, construido en 1786 durante la colonia, y el Ayuntamiento de la Ciudad de México transforma, gracias al apoyo de un criollo muy rico, don Luis Castrejón, transforma en un teatro, el Teatro de los Gallos, que es curiosamente el teatro de la ópera. El teatro principal sigue siendo el teatro de la comedia española. ¿Qué sucede en esos teatros? Por un lado tenemos el repertorio español de zarzuelas, tonadillas y sainetes, al que se va sumando poco a poco la ópera de Rossini. A nivel de intérpretes, la situación es mucho más interesante porque seguimos teniendo cantantes de la época colonial, es decir, Andrés del Castillo, Luciano Cortés, Victorio Rocamora son los más importantes. Obviamente había muchas mujeres también muy importantes, pero tristemente los periódicos de esa época solían descuidarlas. Pero sí llega después de la independencia una gran cantante española, y ella sí se dedica solamente a la ópera italiana, es Rita González de Santa Marta. Obviamente, ¿qué sucede con los intérpretes de la época colonial? Es probable que la calidad musical del escenario en aquel entonces no fuera, de altísimo nivel, simplemente porque la experiencia técnica de los cantantes de la colonia no era suficientemente sólida para poder enfrentar el repertorio del bel canto de Rossini. Sin embargo, la figura más interesante en estos años es un compositor que la historia ha realmente olvidado, no aparece en ninguna enciclopedia, Stefano Cristiani. Yo creo que su caso nos puede ayudar a ver más de cerca qué sucede en la ópera en México en esos años. Cristiani nace en Bolonia en 1770. Hasta 1803, su vida es la vida de un compositor italiano. Él estudia con Paisiello, un gran compositor de esa época, compone óperas en Génova, en Turín. En 1799 logra presentar su ópera La Città Nuova en la Scala de Milán. En 1803, por razones que no conocemos, Cristiani viaja a España y comienza a componer zarzuelas y teatro español debido a la ley que vimos antes de 1799, o sea, la ley que prohibía ópera italiana en España. Entonces, a partir de 1803, Cristiani comienza a componer para los teatros de Sevilla, de Cádiz, de Barcelona y de Madrid. En 1816, probablemente debido a la larga crisis que España vivió después de la intervención francesa de 1808, Cristiani viaja a Cuba. Cuba en esos años seguía siendo una colonia española, y ahí Cristiani sigue componiendo. Ya es Esteban, ¿no? Ya no es Estéfano. Los documentos de esa época lo presentan como Esteban. En Cuba, Cristiani compone teatro español hasta 1819, cuando se traslada a Nueva Orleans, en Texas, lo que si es Texas, ahorita, perdón, mi geografía me falla. Curiosamente, Nueva Orleans era el único teatro de Estados Unidos con una compañía estable, y ahí trabaja Cristiani por 4 años, hasta 1823, cuando, por razones que realmente no conocemos, recibe la invitación a la Ciudad de México. Él acepta y trabaja en la Ciudad de México hasta 1825, cuando muere. No sabemos si muere en México o en Cuba. De sus, 2 años en la Ciudad de México, conocemos solamente 2 óperas. La primera es El tío y la tía. El tío y la tía es una ópera que Cristiani escribe recién llegado a Madrid, entre 1805 y 1807, y la presenta en los mismos años en el Teatro Caños del Peral, uno de los teatros más importantes de Madrid. La misma ópera la vuelve a recuperar, la retoma en 1823 y la presenta en el Teatro Principal de la Ciudad de México. El contexto cultural del tío y la tía es un contexto cultural totalmente colonial, totalmente español. El libreto lo escribe Ramón de la Cruz. Ramón de la Cruz fue uno de los grandes poetas de la Ilustración española, y el libreto se presenta en 1767 en Barcelona como zarzuela burlesca en un acto. Entonces,
el contexto de esta ópera es totalmente ibérico, totalmente español. Muy diferente es el contexto del Solitario, la segunda ópera que Cristianis, es la segunda ópera que él presenta y la primera que él escribe en y para la Ciudad de México. La presenta en 1824 en el Teatro Principal. El horizonte cultural de esta ópera es completamente distinto. Si con El tío y la tía está en un español colonial, ilustrado, aquí estamos en un contexto romántico francés. De hecho, la ópera se basa en el que fue el primer, digamos, bestseller del siglo XIX en Europa, Le Solitaire, de un gran escritor francés, Charles-Victor Prévost d'Arlincourt. En 1822, Eugène se escribe el libreto de la ópera Le Solitaire de Michele Carafa. Él era un compositor muy importante, nace en Nápoles pero vive en París. Y ese mismo libreto es el que Cristiani traduce al español en 1824 para su ópera en la Ciudad de México. Vivimos, digamos, observamos la coexistencia de culturas muy distintas. Es un contexto operístico muy híbrido, en donde el teatro español sigue muy presente. Lo vimos con El tío y la tía, es una ópera que de hecho fue muy exitosa, de México tuvo muchísimo éxito, y al mismo tiempo comienza a llegar la nueva cultura de ópera italiana de Italia y Francia, y es lo que vimos con El Solitario. Entonces, obviamente es un equilibrio curioso, pero realmente muy sólido, porque la percepción que México tenía de Europa en esos años seguía siendo sustentada por categorías y costumbres musicales todavía españolas, hasta que en 1826 llega Manuel García. Manuel García es una figura extraordinaria que ahora vamos a ver más en el detalle. Él es el protagonista de la vida musical en México entre 1826, la vida artística, entre 1826 y 1829. ¿Quién era Manuel García? Manuel García fue realmente una de las figuras más importantes de la historia de la ópera a nivel mundial en estos años. Él nace en Sevilla en 1775 y hasta 1807 trabaja como compositor y cantante en España, componiendo zarzuelas y tonadillas. En 1807 consigue, digamos, el apoyo económico y político suficiente para trasladarse a París, la capital de la música de esos años. En París, García vive la ópera francesa, se acerca al mundo musical parisino, hasta 1812, cuando viaja a Italia, Turín, Milán, Florencia, Roma y llega a Nápoles. Y en Nápoles conoce Gioachino Rossini. Gioachino Rossini acaba de llegar a Nápoles después de una breve experiencia entre Milán y Venecia y comienza a componer óperas para el San Carlo de Nápoles, el teatro que vimos antes. Rossini queda fascinado por la voz de García y le pide cantar en los estrenos de 3 óperas distintas. 1815, Elisabetta, Regina de Inglaterra, que es la primera ópera que Rossini escribe en Nápoles. 1816 en Roma, El Barbero de Sevilla. Y 1816, mismo año, pero en Nápoles, El Otello. Son óperas, obviamente, son episodios fundamentales para García. García alcanza un éxito internacional y con esa identidad, digamos, regresa a París. Con ese éxito, regresa a París en 1816 y trabaja como compositor, ya con un éxito enorme, hasta 1825, cuando recibe la invitación por parte de algunos empresarios ingleses. De hecho, su experiencia inglesa es muy breve, porque en 1825 recibe la invitación por parte de un empresario neoyorquino, Dominic Lynch, quien junto a Da Ponte, libretista de Mozart, que por varios destinos de la vida vive en Estados Unidos, ellos dos juntos tratan de construir una nueva temporada de ópera en Estados Unidos, en Nueva York. Invitan a García y García acepta por un año. Sin embargo, la experiencia en Estados Unidos para García es realmente negativa por varias razones. El público no es un público experto y para él es muy frustrante. Afortunadamente, recibe en 1826 la invitación por parte de don Luis Castrejón, el mismo que había financiado, digamos, la construcción del Teatro de los Gallos, para difundir la ópera italiana en la Ciudad de México. García acepta y llega a México con su familia, es decir, con su esposa Joaquina Briones, con su hijo mayor Manuel García
quien será uno de los grandes maestros de canto del siglo XIX, Paulina García, la futura Pauline Viardot, una de las grandes cantantes del siglo XIX, y María García, quien pronto será María Malibran. Pero María García creo que se queda en Nueva York. Finalmente, bueno, García llega a la Ciudad de México en 1826 y se queda hasta 1829, cuando regresa a París, donde muere 3 años después, en 1832. La experiencia de García en la Ciudad de México se divide, digamos, en 2 actividades fundamentales. La primera, actividad como intérprete. García canta óperas de otros compositores. Él es el primer Don Giovanni en México, el primer Don Giovanni de Mozart, y canta también El Barbero de Sevilla de Rossini, El Otello de Rossini, las 2 óperas que él presentó por primera vez en Roma y en Nápoles, y La Cenerentola, una ópera que Rossini compone para Roma en 1817. Como compositor, García presenta y compone 6 óperas: El Abufar, Un'ora di matrimonio, Semira y Azor, Jaira, Semiramis y El amante astuto, que es una ópera que García había compuesto en Nueva York y presenta nuevamente en la Ciudad de México con mucho éxito. Sin embargo, a pesar de su gran fama, la experiencia de García en la Ciudad de México es una experiencia realmente negativa por muchos aspectos. La primera parte, digamos, el primer factor es el factor político. La figura de García desencadena debates y tensiones a nivel político. Manuel García era español, y ser español en México en esos años, no era realmente algo muy peligroso. ¿Qué es lo que sucede? En 1827 se descubre la conspiración del Padre Arenas, o sea, una conspiración que un cura, Padre Arenas, junto con el apoyo de algunos españoles residentes en México, buscaron realizar para sustituir el poder y volver a introducir el poder español en México. En segundo lugar, los contrastes militares con San Juan de Ulúa, es decir, la última región que los españoles controlaban en México, era realmente una isla, pero había contrastes militares muy fuertes entre Veracruz y San Juan de Ulúa. Y en tercer lugar, el triunfo de los yorquinos, es decir, del Partido Federalista e Hispanófono de México de esos años. Obviamente, todos estos debates, todas estas tensiones llevaron al diciembre de 1827 a la ley de expulsión de españoles. García, siendo una figura tan popular en México de esos años, obviamente absorbió, fue el centro de muchos debates en esos años. Afortunadamente, José María Tornelli Mendívil, uno de los promotores de esta ley, era también un gran amante de la ópera y consideraba a García una figura, a pesar de su identidad española, fundamental para la vida cultural de la capital. Y entonces añade en la ley de diciembre de 1827 una pequeña excepción y dice: el gobierno podrá exceptuar clases de españoles que, conforme a esta ley, deban salir del territorio de la República, a las que se hayan distinguido por sus servicios a nuestra independencia y hayan acreditado su afección a nuestras instituciones, y a los hijos de estos que no hayan desmentido la conducta patriótica de sus padres y residan en el territorio de la República. Y aquí esta es la parte en donde Mendívil se refiere indirectamente a García, y a los profesores de alguna ciencia, arte o industria útil para ella, que no sean sospechosos para el mismo gobierno. Obviamente todo eso García logra salvarse, digamos, se queda en la capital. Sin embargo, todos estos debates políticos tienen consecuencias directas y muy importantes en el escenario. García es una figura para los mexicanos demasiado distante, tanto como intérprete, porque García lo que hace es que canta las óperas en italiano. Entonces, para el público mexicano que no estaba acostumbrada a esa costumbre, es algo totalmente nuevo, que no logran entender, además de que no entienden lo que sucede en el escenario. Como compositor, critican a García por no ser suficientemente rossiniano. Finalmente, García, que tenía un carácter bastante difícil, cede a las críticas y transforma sus óperas, adapta las óperas al uso de la ciudad después de algunos meses. Vamos a ver más de cerca qué sucede en concreto con sus óperas. Este es el manuscrito de una de las primeras óperas que García compone en la Ciudad de México. La ópera se llama Un'ora di matrimonio y es una ópera que García probablemente compone antes de que comience la temporada. La temporada comienza el 29 de junio, el día de San Pablo y San Pedro, con El Barbero de Sevilla. Para aquel entonces Rossini ya había escrito esta ópera. Sin embargo, la representación del Barbero de Sevilla en italiano desencadena debates muy violentos y García decide no presentar esta ópera.
No la abandona y la retoma pocos meses después. La ópera que había compuesto antes era una ópera en italiano, y siendo una comedia per musica, que era un tipo de ópera italiana, no tenía recitativi, o sea, formas dialógicas con acompañamiento instrumental, o sea, las partes que dividían las arias, los duetos, pero tenía diálogo hablado, o sea, el diálogo recitado en italiano. Lo que sucede es que la retoma en 1828 y lo que hace obviamente es quita completamente los diálogos en italiano y traduce las arias del italiano al español. Lo que ven aquí, tienen atrás, digamos, el manuscrito es de la primera versión italiana. Lo que ven ustedes aquí todo es en italiano. Tienen finale primo acto y los instrumentos en italiano. Violini, viole, flauti, y ya no alcanzo a leer, clarinetti y corni en el fa, que era un tipo de mecanismo armónico del instrumento transpositor. Y tienen aquí una palabra muy interesante que realmente parece inútil, pero realmente es muy interesante. Vedetelo significa mírenlo, y era la última palabra del diálogo recitado. Es decir, era lo que el director apuntaba para saber cuándo comenzar la ejecución de la parte siguiente. Obviamente, si el director no tiene recitativo, pierde la referencia armónica para poder comenzar la segunda parte. En este caso, apuntaba la palabra de la última palabra del diálogo, y cuando el actor pronunciaba esa palabra, él comenzaba la ejecución del final del primo acto. Lo que sucede es que desaparecen los diálogos hablados, y García en 1828 añade los recitativi, o sea, diálogos con acompañamiento, o sea, es un diálogo cantado, aunque muy dialógico, con un acompañamiento musical que era el famoso basso continuo, es decir, clave con piano. Y si se fijan ustedes, es todo en español. Es decir, García añade todas estas nuevas partes, incluso el papel es distinto, y todo es en español. Es lo que sucede con otra ópera, Semiramis. García, digamos, una de las críticas más fuertes era su ser poco rossiniano. Lo que hace García, muy astuto y bastante enojón, es retomar el mismo libreto que Rossini había usado en 1823 para su ópera Semirame, de una de las óperas más exitosas de Rossini, y lo usa para su nueva ópera Semiramis en 1828. Y lo que hace, lo ven aquí en este marco rojo. Tienen el texto en italiano que dice «Al mio pregar t'arrendi», y aquí arriba, escrito con otra tinta, en otro momento, el texto en español que dice «A mí plegaria atiende». Si logro leer bien, a mí plegaré atiende. Entonces lo que hace García es traducir completamente todo el texto. Y no era fácil porque en primer lugar eran textos muy largos y en segundo lugar significaba escribir un texto en español que respetara los acentos de la música. Vamos a escuchar esta aria, Al mio pregar t'arrendi, que es el aria del segundo acto de Semiramide, que afortunadamente se grabó. Una gran cantante italiana, Anna Bonitatibus, grabó esa aria hace pocos años y la vamos a escuchar, es muy interesante. Vamos a adelantarlo porque es recitativo. Ahí está. No sé si alcanzan a ver la música, el manuscrito está en muy malas condiciones. El gusto es totalmente italiano. Vamos a dejar Semiramide con su aria y continuamos con nuestra historia. ¿Cuáles son las consecuencias de los años de García en la Ciudad de México? La ópera italiana que México conocía filtrada por la cultura española era en muchos aspectos distinta a la ópera italiana que se escuchaba en Europa. Entonces, aún siendo español, García
Llega a México como compositor de ópera italiana. De hecho, es el primer compositor de ópera italiana que llega a México sin la intermediación cultural de España. Entonces, lo que genera García, en cierto sentido, es un cortocircuito en la cultura mexicana. Con él, México se da cuenta de su distancia cultural con Europa. Se da cuenta, digamos, diría Miñolo, de su ser criollo. Entonces, ¿qué sucede después de García? Después de García, el Ayuntamiento de la Ciudad de México encarga a Cayetano París ir a Milán y buscar una nueva compañía de ópera, instrumentos y partituras. En 1830, Cayetano París llega a Milán y regresa en 1831 con 9 pianos, no era fácil transportar 9 pianos por todo el Océano Atlántico, 30 óperas bufas, 30 óperas serias y con un cantante, Filippo Galli. Filippo Galli es el protagonista de la ópera en México entre 1831 y 1838. ¿Quién era Filippo Galli? Filippo Galli realmente es una persona, fue una figura olvidada tristemente, pero fundamental. Tan importante que para él Rossini escribió casi 10 óperas. Aquí menciono solo algunas, la última muy interesante es Anna Bolena di Donizetti, que Filippo Galli canta en el Teatro Cárcano de Milán en 1830. Galli realmente, cuando llega a México, es un cantante de primer nivel, con una experiencia y un prestigio muy parecido al de Manuel García. La presencia de Filippo Galli es una presencia realmente estable. Por un lado, tenemos una situación no más estable, pero sí más constante, son los años de Bustamante y de Santana. México es un país más firme en su interés cultural por Europa. En tercer lugar, bueno, seguramente el carácter más dócil de Galli jugó un papel muy importante en el éxito que él alcanzó en la Ciudad de México. Y otro elemento fue el repertorio. Filippo Galli interpreta todo el repertorio de Rossini. Entonces, todos estos elementos contribuyen, digamos, a una consolidación definitiva de la ópera italiana en la Ciudad de México. Cuando Filippo Galli se regresa a Italia, él muere en Roma, en 1838 deja un país, operísticamente hablando, mucho más autónomo. La historia de la ópera, en realidad, en México, como en otras partes del mundo occidental, no vive solamente en los teatros. Y eso es algo que en México vale la pena mencionar. La ópera vive, sale de los teatros y entra en las casas de los mexicanos. Entra, lo vimos antes, lo vimos con El Barbero de Paisiello y la transcripción para 2 guitarras, entra en la casa de los mexicanos, entra en el espacio social, en las dinámicas sociales de las élites criollas de la Ciudad de México. Lo que ven aquí es una transcripción, otra vez para 2 guitarras, de la obertura de la ópera Tancredi de Rossini, una ópera que los mexicanos amaron por muchísimos años. Pero digamos que la ópera llega a la casa de los mexicanos también a través de la prensa, a través de los periódicos. La prensa, en cierto sentido, juega un papel fundamental en la unión entre el teatro, lo que sucede en el escenario, y lo que sucede en las casas de los mexicanos. Podemos decir que las élites construyen a través de los periódicos, construyen y difunden sus propios mitos culturales para vivirlos en la cotidianidad de la ciudad. Rossini no es solamente un mito, Rossini es el embajador de una modernidad que envuelve toda la Ciudad de México, estamos hablando de las élites, en su cotidianidad, en su ser social. Vamos a ver algunos ejemplos muy interesantes. El primer ejemplo pertenece a la categoría de anécdotas y biografías. Los periódicos, tanto escoceses como yorquinos de esos años, comienzan a publicar textos y anécdotas sobre la vida de Rossini, el chisme, lo que hoy conocemos como chisme. Para el mexicano, para los mexicanos de la élite era fundamental ser modernos incluso en esos momentos tan íntimos y privados de su vida. Ese es un ejemplo, no lo vamos a leer todo. Se traduce más bien un artículo que publica The Mercury de Nueva York, y es la vida de Rossini. Vamos a leer algunos párrafos. El primero dice: ahora que estamos publicando un juicio crítico sobre las composiciones de este ídolo del mundo músico, esa es una definición muy interesante. Rossini es un ídolo del mundo occidental y sobre todo México quiere ser parte de este mundo, y quiere ser parte de este mundo también a través de Rossini, a través de sus óperas. Creemos que nuestros suscriptores leerán con mucho gusto algunas noticias de la vida de este célebre compositor, que pueden considerarse como espacio de agradable y natural episodio del asunto principal.
Aquí se refiere a textos que el periódico publicó meses antes y que nosotros tristemente perdemos. Pero vamos al último párrafo, tiene una anécdota muy interesante. No se cuentan muchas anécdotas relativas a su vanidad durante su mansión en Londres. Rossini, después del Guillaume Tell en 1829, muy astutamente comienza a viajar por Europa y llega a Londres. Entre otras algunas que llegaron a ofender el soberano en las funciones que se dieron en el Palacio Carlton, en las que hacía de director. Rossini es una figura que puede competir por prestigio e importancia con el emperador del Imperio Británico. Pero daremos una por todas. Rossini fue convidado a una función de música que daba un grande, es decir, un señor importante de la ciudad. La reunión fue brillante y el gran maestro atrajo la atención general. Entre los concurrentes se hallaba el duque de Wellington. El duque de Wellington era el que había derrotado a Napoleón en Waterloo. Era una de las personas, fue protagonista del Congreso de Viena en 1815 y era una de las personas más importantes y amadas en ese momento en Europa. Wellington, quien en una de esas pausas de la música se levanta y presentando el brazo a una señora de la primera distinción, se paseaba con ella por la sala. Viendo esto, Rossini se levantó de su asiento y, tomando el brazo desocupado de la señora, exclamó: «Señora, está usted entre los dos hombres más grandes de esta época». Obviamente no nos interesa saber si era cierto, realmente Rossini era un gran personaje de esa época, pero lo que nos interesa al ver este tipo de documentos es la exigencia que tienen las élites mexicanas de construir sus propios mitos, sus propios héroes para chismear, para platicar, para pasarla bien en las noches. Digamos que eso era lo que sencillamente los criollos de las élites de la capital buscaban. Era una forma de modernidad fundamental para ellos. Y es lo que nos demuestra, digamos, el segundo ejemplo que pertenece a la categoría de avisos de ocasión. Los periódicos en estos años servían para anunciar que llegaba a la capital: libros, instrumentos, objetos, perfumes, jabones de París, libros de Londres. Y eso es lo que sucede también con la música. El ejemplo que tienen a su izquierda es el catálogo de una librería en la calle del Espíritu Santo número 8. Lo que ven al principio son libros, no se ve muy bien, pero son libros curiosamente en francés, italiano e inglés, es decir, los tres idiomas de las culturas que ellos amaban, digamos. Y lo que sigue es una lista de partituras en donde Rossini son ese nombre subrayado en rojo, aunque no se ve muy bien. Rossini está presente, es decir, las partituras de Rossini son casi todas transcripciones para piano. La música de Rossini se ejecuta en la casa de los mexicanos. Pero lo más interesante es el ejemplo que tienen a su derecha. Lo vamos a leer, es muy interesante. Acaban de llegar en el cajón, primera calle de la Monterilla número 7, un surtido de mercería y alhajas de nuevo gusto, a precios muy equitativos, como sigue. Un surtido de navajas para afeitar, el mismo semanario, neceseres de hombres, estuche de cortaplumas para escritores, el todo de Pradier, neceseres de mujeres con música, sin música, cajitas de música, composición de Rossini, escribanía para hombres, máquinas para afilar cuchillos y cortaplumas. ¿Por qué Rossini aparece en una lista tan curiosa? Porque Rossini era parte de esa modernidad europea que las élites querían, no solo en el teatro, no solo en las fiestas privadas, pero incluso en la intimidad del baño, en la intimidad, digamos, del momento de limpieza y de belleza. Entonces, llegamos a las conclusiones. ¿Qué sucede con la ópera entre 1823 y 1838? Por un lado, la ópera juega un papel fundamental a nivel político y diplomático, porque define la identidad nacional de México. Lo vimos en el caso de los embajadores ingleses cuando llegan a México en 1824, y las élites lo reciben con un espectáculo operístico en el teatro principal. Extiende sus redes atlánticas. Todos los compositores, compositores y cantantes desde Cristiani, García y Galli, extienden, digamos, las redes atlánticas de México a Italia, a Francia, a Estados Unidos. Y en tercer lugar, alimenta el proyecto europeo de las élites, el proyecto
que digamos, abraza todos estos años de la postindependencia. La ópera juega también un papel fundamental a nivel social. Entonces ofrece también nuevos espacios de agregación urbana, que no es solamente el teatro, son las casas también. Ha comenzado a ser interpretada de manera también un poco más crítica, ya que la ópera fortalece la hegemonía europea en México y la persistencia de dinámicas coloniales. Dos grandes intelectuales, argentino Walter Miñolo y peruano Aníbal Quijano, interpretaron no la ópera directamente, pero toda esta actividad, este diálogo cultural entre América Latina y Europa, como una nueva forma de colonialismo. América Latina y México, en este caso, deja de ser colonia de España para transformarse en una colonia cultural de Francia, Inglaterra e Italia. Obviamente se trata de posiciones que buscan debate, buscan la provocación, pero seguramente son posiciones muy interesantes que nos ayudan a entender desde otra perspectiva lo que sucede a nivel cultural en México. Entonces la ópera, siendo una forma tan popular, absorbe y refleja las tensiones y transformaciones sociales y culturales del México independiente. Entonces, estudiar la ópera en México en estos años nos ayuda no solo a descubrir historias realmente fascinantes y que olvidamos, pero también a entender el proceso de descolonización de manera más crítica y menos radical. Muchas gracias.